Imagina que estás embarazada, así que tu pareja y tú estáis llenos de ilusión. Cada revisión es motivo de alegría hasta que un día la ecografía revela un diagnóstico aterrador. Vuestro bebé, a pesar de tener manitas, bracitos y un cuerpecito bien formado, tiene la cabeza vacía. ¿Vacía? Sí, el médico explica que no hay desarrollo cerebral y un escalofrío recorre tu cuerpo. Tu pequeño no tiene cerebro, pero se mueve y está vivo. ¿Cómo puede ser? Te invade una mezcla de miedo y desesperación. ¿Estará bien al nacer? Avanza y las preguntas se multiplican, mientras la angustia os va consumiendo. Y no se os pasaría la idea de abortar. Estáis en shock. Vuestro futuro hijo está dentro de ti en medio de un mundo de incertidumbres. Cada día que pasa, la pesadilla se transforma en un desafío. La comunidad se mantiene a la espera. Algunos critican cruelmente en silencio sobre vuestra decisión de no abortar. Otros piensan que a la vida siempre hay que darle una oportunidad. Sea como sea, esas personas lo están viviendo desde afuera. Para vosotros, hagáis lo que hagáis es cruel. Decidáis lo que decidáis, podéis estar cometiendo un grave error. Vuestro futuro se está viendo amenazado por lo improbable. Solo queríais lo mejor para él, pero en estos casos, donde el cariño ya es un hecho indiscutible, ¿será mejor negarle la oportunidad de intentar sobrevivir? ¿Es posible que un niño sin cerebro pueda vivir, amar y dejar huella en este mundo? ¿Qué tal, curiositoso, curiositosa? Soy Esther Katana y te doy la bienvenida a Curiositasium, tu canal favorito. En el día de hoy vamos a hablar de 3 casos espeluznantes relacionados con la ausencia o casi ausencia de un órgano fundamental para la vida, el cerebro. Agárrate bien a la silla porque son historias muy duras, aunque a su vez vierten un halo de esperanza a la posibilidad de sobrevivir dignamente contra todo pronóstico. Tras este video podcast quiero que te quedes con lo positivo, la fuerza, la capacidad de lucha y la unión de la vida para hacer frente a una situación incompatible con la vida sin sucumbir a la derrota pese a tener esta mayor motivo de peso para cumplirse. Antes de comenzar con estas historias te voy a recordar que puedes encontrarme en plataformas de audio como Spotify y si me acompañas a través de YouTube, igualmente darte las gracias por estar aquí conmigo en nuestro espacio para hablar de los secretos del mundo y otros temas variopintos que no todos conocen y que tú no te puedes perder, ¿verdad que no? Comenzamos. ¿Es posible vivir sin cerebro? ¿Incluso llegar a ser un genio y llevar una vida normal sin este órgano vital? Sorprendentemente, la respuesta es que sí. El cerebro pesa alrededor de 1,3 kilos. Presenta un color gris rosáceo y está compuesto por aproximadamente 10.000 millones de células interconectadas. Estas células son las encargadas de todas las funciones mentales y vitales, como el control del movimiento, el sueño, la sed, el hambre y las emociones. Este órgano regula todas las actividades esenciales para la supervivencia humana. Con esto en claro, ¿realmente es necesario el cerebro para la vida? Ah, por cierto, ¿sabías que el cerebro palpita a la vez que tu corazón? Pues sí, el cerebro y el corazón tienen ritmos que están interconectados, pero no palpitan exactamente al mismo tiempo de la misma manera. Al final de este video podcast te dejaré un pequeño vídeo sobre esto, que es tan curioso de ver. Vamos por el primer caso, el caso de Nolan. Nolan nació con anencefalia, que es una condición en la que grandes partes del cerebro y el cráneo no se desarrollan correctamente. Los bebés que nacen con esta anomalía carecen de las partes esenciales del cerebro, como el cerebro anterior y el cerebro medio, que son fundamentales para las funciones cognitivas y motoras. Sin embargo, algunos bebés pueden tener el tallo cerebral presente, lo que permite funciones vitales básicas como la respiración y el control del ritmo cardíaco. Aún así, generalmente solo sobreviven unas pocas horas o días después del nacimiento, ya que su condición no es compatible con la vida prolongada. Nolan, a diferencia de otros niños, no podían sentir emociones ni percibir sensaciones, tampoco controlar sus movimientos de forma intencionada. No podía reconocer a las personas ni establecer conexiones emocionales. No tenía la capacidad de aprender a desarrollar habilidades cognitivas. Con tan solo un 2% del cerebro, falleció en 2004 a la edad de 2 años. Me pregunto si puede un cerebro desarrollarse después del nacimiento. No, el desarrollo del cerebro ocurre principalmente durante el embarazo. En las primeras semanas de gestación se forman las estructuras más importantes
regiones del cerebro y para el segundo trimestre ya hay millones de conexiones neuronales. Si un bebé nace sin cerebro o con partes esenciales ausentes, no puede desarrollarlo desde cero después del nacimiento, ya que no existen las estructuras ni las células necesarias para construir las conexiones neuronales esenciales para el funcionamiento cerebral. Vamos a por el segundo caso, el caso del genio. En 1980 se publicó un artículo en la revista Science sobre los estudios que realizó el neurólogo británico John Lorber sobre las pérdidas de la corteza cerebral. Este artículo fue escrito por Ryan Luen y se tituló ¿Tu cerebro es realmente necesario? Lo increíble del caso es que este estudiante tenía solo el 5% del cerebro. Una persona con tan poca masa cerebral normalmente no podría funcionar de manera tan eficaz, ¿no? El caso describía a un paciente que prácticamente no tenía cerebro. Este paciente no lo sabía, pero tenía hidrocefalia. El doctor se quedó impresionado porque se trataba de un estudiante que tenía un título en matemáticas y en todos los ejes sociales y cognitivos se mostraba como una persona normal. Resulta que este estudiante, al que algunos artículos llamaron genio porque superaba por mucho el coeficiente intelectual promedio, ni siquiera se había dado cuenta de que tenía hidrocefalia hasta que fue al médico por otra enfermedad no relacionada y en la consulta fue referido a un especialista, el doctor Lorber, porque su cabeza parecía más grande de lo común. El trabajo de Lorber planteó preguntas importantes sobre cómo funciona el cerebro y cuánta masa cerebral es realmente necesaria para mantener funciones cognitivas normales. A pesar de la controversia que generó, el caso ha sido uno de los ejemplos más debatidos en la neurología moderna. La tercera historia es el caso de Noah Wall. Después de 40 años del artículo ¿Tu cerebro es realmente necesario?, se dio un caso mejor documentado y de mayor actualidad, el caso de Noah. Noah era un niño inglés que nació con solo el 2% de su cerebro. Durante la gestación, el embrión de Noah daba signos de vida como movimientos y patadas, lo que indicaba actividad, aunque tenía un desarrollo cerebral limitado. Los estudios mostraron que su cuerpo respondía y se movía, similar a otros fetos en gestación. En el primer trimestre del embarazo, le hicieron un ultrasonido a Michelle, la madre de Noah, y su peor pesadilla se hizo real. Michelle cuenta que durante la ecografía, la mujer que realizaba el procedimiento guardó silencio por un buen rato. Entonces Michelle le preguntó si el corazón de su hijo latía. Sí, late, contestó la mujer, pero necesito hablar con alguien. El ultrasonido reveló que la médula espinal de Noah no se estaba desarrollando correctamente, que presentaba un caso de espina bífida que le estaba dañando el cerebro. La espina bífida es una malformación congénita en la que existe un cierre incompleto del tubo neural, la estructura donde se origina el sistema nervioso. A esto se le conoce como el primer borrador de lo que será el cerebro y la médula espinal. Esta anomalía, en la mayoría de los casos, deja paralítico al recién nacido y además le causa hidrocefalia. Por otro lado, te aclaro por si tienes alguna duda que la hidrocefalia es la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Esta sustancia tiene la función de proteger el cerebro de golpes contra el encéfalo y nutrir el sistema nervioso central. A esto había que sumarle la porencefalia, una rara condición donde se forman cavidades en el cerebro y que puede provocar retrasos en el desarrollo, epilepsia y problemas motores o visuales. Conforme avanzó el embarazo, debido a la hidrocefalia, la cabeza de Noah creció desproporcionadamente. Se iba llenando de líquido y mientras esto sucedía, el volumen de su cerebro se hacía cada vez más pequeño. El diagnóstico de los doctores fue que el cerebro de Noah se desvanecería por completo. Los doctores le dijeron a los padres que su hijo no sobreviviría fuera del útero porque lo más probable era que estuviera ausente la parte del cerebro que controla la respiración y en caso de poder respirar tendría graves discapacidades mentales y físicas de por vida. En 5 ocasiones distintas el personal médico le propuso a Rob y Michelle abortar a su hijo. En las 5 ocasiones los padres rechazaron la opción. Sin embargo, a la par que se preparaban para el nacimiento de su hijo, también se preparaban para su posible muerte. Nunca había visto un ataúd para un recién nacido, cuenta
cuenta la madre de Noah en un programa transmitido en el Canal 5 del Reino Unido. Para que nos hagamos una idea, en el Reino Unido el aborto es legal hasta las 24 semanas de gestación. Así que sí, en el tercer mes, que abarca hasta la semana 12, se podría considerar legalmente la opción de abortar. Sin embargo, las decisiones sobre el aborto son muy personales y aquí no voy a entrar para no desviarme del tema. Continuando con la historia, escuchar el llanto de Noah recién nacido fue asombroso y el hecho de que pudiese respirar por sí mismo fue doblemente asombroso. Los doctores estaban desconcertados porque Noah era capaz de respirar en ausencia de las partes del cerebro que controlan la respiración. Tras una cesárea de emergencia, Noah llegaba al mundo y era un bebé adorable, pero con una cabeza más grande de lo normal y llena de protuberancias, donde se acumulaban los excesos de líquido cefalorraquídeo. Después de nacer, Noah fue intervenido en una operación de 5 horas para que los doctores le cerraran la espina bífida. La operación fue un éxito. Sin embargo, para mantenerlo con vida y que el daño no fuese mayor, Noah tuvo que ser ingresado de nuevo al quirófano para hacerle un agujero en el cráneo, instalarle una válvula con la función de drenar el exceso de fluido dentro de su cabeza. Esta válvula se conecta con una manguera que va por debajo de la piel y pasa por detrás de la oreja de Noah. Conduce el líquido hasta su estómago, donde se elimina de manera natural. Noah parecía un niño normal, salvo que su cuerpo estaba paralizado del pecho para abajo. Cuando los médicos le realizaron su primer tomografía fuera del útero de la madre, observaron que Noah poseía solo un 2% de su cerebro, el resto era solamente líquido. El cerebro de Noah era tan pequeño que equivalía aproximadamente al tamaño de una nuez o una uva grande. Para ponerlo en perspectiva, el cerebro de un recién nacido promedio pesa entre 350 y 400 gramos y tiene un tamaño similar al de una naranja pequeña. La acumulación del líquido cefalorraquídeo provocó una presión intracraneal tan severa que su cerebro se redujo a solo el 2% de su tamaño normal. El líquido desplazaba el cerebro comprimiéndolo contra las paredes del cráneo y limitando su desarrollo. Desde su nacimiento, sus padres y su hermana se volcaron al nuevo miembro de la familia. Noah estaba creciendo como un niño normal. Los expertos en neurología explicaban que Noah podía comer, hablar y jugar porque usaba lo mejor de las partes del cerebro que le quedaban. Sin embargo, no podían entender su progreso en cuanto a concentración y memoria. Para resolver el misterio, esperaron a que Noah cumpliera 3 años de edad y le hicieron otra tomografía. Los resultados dejaron perplejos y emocionados a todos. El cerebro de Noah había crecido un 80%. La razón de este cambio tan radical en el volumen del cerebro de Noah se debió a la operación que le hicieron al nacer para drenar el exceso de líquido en el cráneo. Este espacio liberado fue fundamental para que su cerebro creciera, y este factor, junto al entrenamiento físico y mental que le dio su familia todos los días para ayudarlo a desarrollar su intelecto, fue justo lo que el cerebro de Noah necesitaba para entrar en acción. En el caso de Noah, su cerebro no creció de la nada. Las partes comprimidas tuvieron la capacidad de expandirse una vez que la presión intracraneal fue aliviada. El cerebro humano, especialmente en la infancia, tiene una notable capacidad de plasticidad, lo que permite que algunas áreas compensen las funciones de otras que se ven afectadas o no se desarrollan completamente. En el caso de Noah, esta capacidad permitió que tras la reducción de la presión intracraneal, sus células cerebrales sobrevivientes se reorganizaran y comenzaran a expandirse. Además de la intervención médica, el entorno estimulante y las terapias cognitivas y físicas que recibió ayudaron a fortalecer la conectividad cerebral, favoreciendo la creación de nuevas conexiones neuronales y contribuyendo significativamente a su progreso. Animo a los padres a que se mantengan con la mente abierta en todo momento. Sé que es difícil decirlo desde mi perspectiva, desde afuera, pero si un médico u otro especialista sugiere que su hijo podría necesitar alguna clase de ayuda, intervención o terapia, no perdemos nada en permitir que le realicen estas pruebas para descartar posibilidades y aclarar dudas. Son esenciales para despejar incertidumbres, confirmar que todo marcha bien o, por el contrario, detectar posibles dificultades cuanto antes. Una intervención rápida, especialmente en la infancia cuando el cerebro es más plástico, puede marcar una gran diferencia en el futuro del niño, como ocurrió con Noah. Evitar enfrentar la realidad por temor puede ser muy perjudicial. Actuar a tiempo es crucial para aprovechar al máximo esta etapa de plasticidad cerebral. No me gustan las etiquetas, sin embargo no niego que en casos como estos, la
las etiquetas, más que verlas como un sistema de clasificación limitante, hay que verlas como una herramienta que nos orientan para tomar y adaptar las mejores medidas a las necesidades individuales, y es vital verlas como una oportunidad para avanzar. Los padres deben ser receptivos y proactivos, ya que es preferible ofrecer más apoyos de los necesarios que quedarse cortos. Si en el futuro se retiran esas ayudas porque el niño ha avanzado, será un éxito, pero es imprescindible actuar sin miedo desde el principio para asegurar el mejor resultado posible. En 2020 Noah cumplió 8 años y lo celebró jugando boliche. La silla de ruedas en la que anda no es ningún impedimento para él. Noah ha practicado deportes como el paracaidismo y el surf. Noah tuvo múltiples intervenciones médicas a lo largo de su vida, incluyendo varias cirugías y tratamientos para abordar sus complicaciones de salud. En total se estima que tuvo alrededor de unos 20 procedimientos médicos a medida que crecía y se enfrentaba a los desafíos de su condición. A pesar de depender de una silla de ruedas y enfrentar importantes retos físicos, Noah es un niño feliz, con capacidades cognitivas mucho más avanzadas de lo que los médicos predijeron. Puede comunicarse, moverse e incluso ha aprendido a leer y a escribir. Su historia ha inspirado a muchas personas. El caso de Noah demuestra que el cuerpo humano puede adaptarse increíblemente bien a condiciones extremas siempre que las áreas fundamentales del cerebro estén preservadas. Hasta la información más reciente, Noah sigue vivo y sus padres continúan compartiendo actualizaciones sobre su progreso y su vida a través de la página Hanks for Noah. Tras contarte esta última historia llena de resiliencia y amor, damos por finalizado este video podcast. Recuerda que nada más acabar te dejaré un vídeo sobre las palpitaciones del cerebro para que puedas ver cómo se mueve dentro de ti. Te pregunto, ¿qué has aprendido de estos casos? Si te enterases de que tu futuro hijo tiene una anomalía similar, ¿qué decidirías hacer, teniendo en cuenta que el caso de Noah podría volver a suceder? Cuéntame en los comentarios. Vamos a tratar el asunto con delicadeza y comprensión sin juzgar la opinión de los demás. Al final nadie sabe a juicio cierto en situaciones tan difíciles cómo actuaría con plena seguridad. Quizás nos sorprendamos de lo que decidimos hacer precisamente al hacer algo que nunca habría estado dentro de nuestro rango de actuación. Si te ha gustado este vídeo, no lo dudes y destroza el botón de me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos muy pronto. Un beso impensable, curiositoso, curiositosa.